Bien, hermanos, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga, dependiendo de dónde nos estén viendo. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí juntos, compartiendo su palabra. Estamos contentos porque han sucedido cosas buenas en esta semana. Hace una semana mencionamos que una hermana que apreciamos mucho, mi esposa, su servidor, mi familia, en el área metropolitana de Monterrey, sufrió un accidente la hermana Magda Martínez, gracias al Señor y a la colaboración de algunos de ustedes que apoyaron económicamente. La hermana ya fue atendida, ya tuvo su cirugía el día viernes, antier. Gracias a Dios porque al parecer las cosas ahí van, gracias a Dios van bien, aunque pues la ayuda que pedimos fue solamente para su cirugía. Todavía faltan pues muchas cosas, hermanos. Ustedes saben que este siempre que hay una cirugía hay muchos imprevistos. Entonces, si usted quiere seguir o puede apoyar a esta hermana, se lo agradeceríamos bastante. Hay un número de cuenta al cual usted podría depositar. Es el número de cuenta, es de la cuñada de la hermana Magda. Nosotros no tocamos ningún peso, ningún centavo. No es para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver económicamente. Pero pues gracias a Dios por todo esto. Antes de seguir adelante, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, que nos dé de su gracia. Y también pues agradecerle que la hermana ya está mejor, y también porque algunos hermanos que han estado enfermos ya han mejorado bastante. Habíamos orado por el hermano Enrique allá en Yucatán, ya gracias a Dios salió del hospital, ya venció el COVID. Hasta el momento parece ser que ya lo venció. Entonces pues vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque no nos dejas. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, ya estaríamos o ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Dios, porque nos mantienes con bien, dentro de lo que cabe, dentro de nuestras molestias, dentro de nuestras enfermedades. Nos das paz, nos brindas de tu fuerza. Gracias, Señor, por todo esto. Y rogamos nuevamente por la hermana Magda, que tú le bendigas, la hermana Magda Martínez, allá en Guadalupe, Nuevo León, que tú le fortalezcas, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a sus papás, y Dios, que pueda seguir proveyendo para las necesidades, porque viene, tú lo sabes, Señor, más que nadie, momentos, vienen momentos difíciles y complicados para la recuperación, rehabilitación. Bendice, Señor, a las personas que están sufriendo ahorita por el COVID. Hay mucha gente que está sufriendo y muchos hermanos tienen sus familiares enfermos. Fortaléceles, y gracias también porque la hermana Guille de allá de Monterrey ya está mejor. Bendícenos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy en esta mañana quiero compartir un tema que de índole de primera necesidad. Y como lo hemos mencionado, todos los temas bíblicos son importantes, todos. Sin embargo, hay algunos que requieren prioridad. Y uno de ellos es el que vamos a ver hoy en esta mañana o en esta tarde. Mucha gente, desafortunadamente, está siendo atacada por este virus, está siendo destrozada por esta pandemia. Gente que está sufriendo físicamente, emocionalmente. Hay gente que lamentablemente, a causa de la psicosis, a causa de tanto estrés, han perdido la vida. Hemos sabido de casos de gente que están sanos, pero la psicosis, los medios de comunicación que a veces
en lugar de ayudar, perjudican al estar eh, dando noticias más que nada negativas. Es cierto que tenemos que tomar precauciones, pero hermanos, amigos, mucha gente está partiendo de este mundo. Y es por eso que necesitamos hablar de este tema. ¿Cómo evitar el juicio final? ¿Cómo evitar el juicio final? Hace una semana hablamos acerca de los tres tipos de muerte que hay, que la Biblia nos menciona: la muerte física, la muerte espiritual, con la cual físicamente nacemos, pero ya nacemos espiritualmente muertos. Y la tercera es la muerte eterna. Y quiero ahondar más sobre este asunto de la muerte eterna, porque antes de la muerte eterna está el juicio final. Y yo le invito a que abra su Biblia, por favor, que abra su Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al final. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuevamente esa frase es interesante. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y una frase, hermanos, amigos, una frase escalofriante, terrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El asunto de el juicio final es uno de los eventos que la mayoría de las religiones o grupos religiosos tienen. Algunos le han llamado juicio final, unos le llaman día del juicio, otros le llaman día de la retribución de las almas, otros le llaman juicio de las almas, juicio de los muertos, etc. La Biblia aquí le menciona el juicio del gran trono blanco. Y quisimos ponerle el tema así, el cómo evitar el juicio final, porque así es más conocido. El juicio del gran trono blanco. Podríamos decir también cómo evitar el juicio del gran trono blanco. Hay gente que dice: yo ya me quiero ir al infierno, dicen algunos, porque en el infierno van a estar mis amigos. Ahí vamos a tener la fiesta, vamos a tener amigos y vamos a estar bailando. Y no, hombre, ahí nos las vamos a pasar muy bien, sin saber lo que están diciendo. Pero ¿qué es el juicio final? Vamos a ver hoy en esta mañana qué es el juicio final. El juez, los acusados. Y la palabra juicio en nuestro idioma español
un idioma maravilloso. Hay gente que no le gusta reconocer su idioma, el español, o no quieren aprender español, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en nuestro idioma español, un idioma maravilloso, nos habla, la palabra juicio tiene una gama, tiene un abanico grande de connotaciones o de usos. Por ejemplo, cuando decimos, pues de esa casa, nos referimos a alguna familia, de esa casa, pues no parece ser que alguien tenga juicio. O sea, ahí nos referimos a la capacidad de pensar. Pero voy a compartirle una definición de juicio. Me gustó una que encontré, una página que se llama definición.d. Tenemos que aclarar de dónde sacamos la información para no meternos en problemas. La página definición.d dice que el término juicio tiene diversos usos y nos viene ahí la palabra en latín que no vamos a meternos mucho en eso. No me gusta mucho meterme en idiomas que prácticamente, que son importantes, claro, no quiero decir que no son importantes, pero vamos a tratar de meternos al grano. Dice, la palabra juicio tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, dice esta definición, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, o distinguir entre lo verdadero y lo falso. El juicio es también una opinión. El juicio es un dictamen o un parecer. Cuando decimos, pues según mi juicio, y damos nuestro punto de vista. Una palabra que a veces utilizamos algo similar en esta connotación es criterio. Mi criterio es tal cosa, ahí es criterio y juicio son sinónimos, es una opinión, un dictamen que nosotros damos. Pero también dice que juicio es el estado de una razón sana, razonar saludablemente. Y dice que juicio también se opone a lo que es la locura o el delirio. Y ahí pone un ejemplo. Dice, ponen el ejemplo. Dice, parece que tu padre hubiera perdido el juicio. Dice, de ninguna manera podemos cumplir con sus demandas cuando hay un problema familiar. Alguien dice, eh, yo me imagino que usando la aplicación de la mamá diciéndole a los hijos, parece que tu padre hubiera perdido el juicio porque pues, no podemos cumplir sus demandas. Ahí habla de una razón embotada. Pero también juicio es una palabra utilizada en la jurisprudencia, en el asunto de las leyes o de la justicia, que es una controversia jurídica entre partes que se someten a un tribunal. Es decir, dos personas, dos corporaciones, dos familias que se someten a un tribunal. Vamos a ser juzgados. Y también buscando en la red internacional o lo que llamamos internet, ahí menciona el asunto de por lo menos 20 tipos de juicios. Imagínense, ¿no? Por eso les digo que no podemos meternos en todos, porque hay hasta 20 tipos de juicios, que el juicio moral, juicio cívico, juicio comercial, juicio penal, etcétera. Y le digo, son muchísimos ejemplos de juicios. Y ciertamente le voy a compartir, la Biblia habla de varios tipos de juicios, juicios diferentes, juicios a diferentes personas, juicios a algunas naciones, por ejemplo, el juicio a la nación de Israel, juicio a las naciones que están alrededor de Israel, de cómo lo trataron. Hay diferentes tipos de juicios, pero también nos menciona que hay un juicio en el cual daremos cuenta a Dios por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por las cosas malas que hicimos o las cosas buenas que dejamos de hacer. Porque a veces nos hacemos los ciegos, no queremos ver
algunas cosas malas. Pasamos por alto algunas cosas malas cuando podemos hacer algo y no lo hacemos. Podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Entonces, hay cosas buenas que no realizamos. Eso se llama omisión. Omitimos realizar ciertas cosas buenas. Por ejemplo, leer la Biblia, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno, decimos, leer la Biblia es bueno. Y si no lo hacemos, si no leemos la Biblia, entonces estamos cometiendo algo malo, estamos haciendo algo malo. Entonces aquí en la porción que acabamos de leer, la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. Algunos le llaman el juicio final. El juicio del gran trono blanco. ¿Quién está sentado en ese trono? Dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es la persona que estaba sentado en ese trono? Juan, el escritor bíblico, un hombre que fue, por su fe en Cristo Jesús, fue lanzado a una isla. En esa isla tuvo una visión de los eventos futuros. El Señor le dijo, bueno, Juan, estás aquí, empieza a escribir, y escribió el libro de Apocalipsis. También un tema muy amplio, que ya nada más por cualquier cosita dicen, es el Apocalipsis. O dicen, fueron escenas apocalípticas. Y hasta hay una película, ¿verdad?, que se llama Apocalipsis, donde supuestamente un asteroide viene a estrellarse contra la Tierra. Apocalipsis. O Armagedón le llaman. Es el Armagedón del Apocalipsis. Y no es así, hermanos. La Biblia habla del Apocalipsis de una forma muy amplia. Pero Juan estaba allá por el año 90, el año 100, entre el año 90 y el año 100, ya grande de edad. Y el Señor le hace una revelación, una visión. Y Juan empieza a escribir. Y Dios le dice, mira, escribe lo que ves. Y dice Juan, vi un trono blanco. En el futuro sucederá el juicio del gran trono blanco. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Hay gente que dice, yo no creo esas cosas de la Biblia. Algunos, discúlpeme la expresión, pero hasta a mí me lo han dicho. Pamplina, yo no creo eso. Eso nada más es para engañar a la gente. Déjeme decirle lo siguiente. Si quiere creerlo o no quiere creerlo, ese es asunto de usted. Usted decide creer o no creer. Sin embargo, existe. Así como hay gente, yo me he encontrado gente que dice, no, yo no creo en la diabetes. Familiares míos me dicen, no, yo no creo en ese asunto de la diabetes. No, yo no creo en ese asunto del cáncer. No, yo no creo en ese asunto del COVID. Pues no lo cree porque no le ha pasado. A mí uno de mis primeros problemas que me detectaron fue la diabetes y un familiar mío me dijo, yo no creo en la diabetes, yo no creo que existe. Y yo le dije, pues es que no cree porque no la tiene. Y luego cuando fue el asunto del cáncer, no, yo no creo en el cáncer. Es en la mente nada más. Bueno, ¿no lo cree? Eso no significa que no exista el cáncer. Así también usted, si no quiere creer el asunto del juicio final o el juicio del gran trono blanco, como le dice la Biblia, ese es asunto de usted. Pero existe. Quiera creerlo o no. Y Dios le revela a Juan, Juan, habrá un juicio. El que estaba sentado en el trono, Dios. Dios hará un juicio. Y los juicios de Dios, déjeme decirle, en primer lugar, los juicios de Dios son verdaderos. Son verdaderos, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio todas las cosas, aún las encubiertas, aún las que nadie sabe, nada más nosotros. Dios las traerá a juicio. Dice también
en la carta a los romanos. Dios a través de Pablo le escribe a los romanos. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, Dios no está mintiendo. Dios traerá a juicio a este mundo, a cada persona, a usted y a mí. O si quiere, invierto a mí y a usted. Por respeto, por ética, por eso mencionamos siempre a la otra persona. A usted y a mí, o a mí y a usted. Dios nos traerá a juicio, un juicio que es verdadero. Además, Dios hace sus juicios son justos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y cuando habla aquí de dureza, habla de incredulidad. Habla de gente que no entiende, que no quiere creer. Dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Dios nos juzgará verdaderamente, nos juzgará de una manera justa. ¿Por qué me pasa esto a mí? No, 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 Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque a veces decimos, ¿por qué Dios me mandó a mí este cáncer? Podríamos pensar, ¿verdad? ¿Por qué me mandó este cáncer? Dios es injusto. Este cáncer le da a gente que fuma mucho y toma mucho, y yo ni tomo ni fumo. Ay, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios es justo. Y Él sabe por qué permite las cosas en nuestra vida. Dios es el juez, un juez santo. El juicio de Dios es verdadero y es justo, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el juez? Es importante cuando se va a hacer un juicio, qué tipo de juez toca, ¿no es cierto? A veces hay jueces lamentablemente corruptos. Hay jueces que no quieren ver evidencias. ¿Cuánta gente hay en la cárcel por injusticia de un juez? O al revés, gente que está libre solamente porque el juez se hizo de la vista gorda, o solamente porque la persona es muy influyente. Hay ambos lados, ¿verdad? Gente que está injustamente en la cárcel y gente que está injustamente libre. Pero déjeme decirle lo siguiente, con Dios no existe esto. Dios es santo. Y santo para aplicándose con Dios, Dios asimismo se presenta santo como un ser completamente limpio, sin mancha, sin ninguna mancha. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 6, el profeta Isaías tuvo una visión de unos seres angelicales y gritaron: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué 3 veces santo? Porque Dios es santo en todo lo largo, todo lo ancho y todo lo profundo, todo lo alto, como usted quiere llamarlo. A los que les gusta las matemáticas, Dios es santo al cubo, santidad por santidad por santidad. Un Dios completamente limpio. Dios el juez es un Dios, es un juez omnipresente. Omnipresente. Esto significa que Él está presente en todas partes. Él está presente. Él está viendo. Nos está viendo. Está presente en todo el universo y no podemos escondernos de Él. Dice Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Una pregunta retórica, una pregunta que no requiere respuesta porque la misma pregunta tiene la respuesta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En otras palabras, ¿puedo huir de ti? Y la respuesta es no. ¿A dónde me iré?
¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás, en el Seol, lugar a donde van los muertos, el alma de los muertos. Muere físicamente, su alma va a un lugar llamado Seol, que en hebreo Seol, en griego Hades, infierno. Con el paso del tiempo, infierno. Si me voy a la muerte, ahí estás tú. Dice, si tomare las alas del alba, si me fuere hasta el extremo del mar, si habitara en el extremo del mar, dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, es decir, está oscuro, nadie me ve. Dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es que, hermano y amigo, no podemos escondernos de Dios. Él está presente. Por eso Él es un Dios justo, santo, apartado de toda cosa mala. Él no puede pecar. Me ve, sí. Físicamente me ve. Pero también ve lo que hay en mi mente. Dios ve lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque puede ser que yo me porte muy bien, pero pues nadie va a ver mis pensamientos. ¿Quién va a ver lo que estoy pensando? Muy bien, dice ahí mismo Salmo 139 en el versículo 1. Tiene un conocimiento Dios completo y total, un conocimiento perfecto de todo ser vivo en el universo. Dice Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. Y allí la palabra caminos es toda mi forma de vida. Palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es que, hermano, amigo, puede ser que estamos platicando con alguien y pensamos de esa persona algo malo. Nadie nos ve, pero Dios sí. Como cuando una mujer viene y le dice a su amiga, oye, ¿cómo se me ve el peinado? No, muy bien, muy bien. Pero por dentro, ay, qué ridícula, ¿verdad? Qué peinado tan ridículo. Oye, ¿cómo se me ve el vestido? Dice una dama, ¿verdad? A la otra. Oh, magnífico, mira, te ves hasta la figura. Pero nuestro pensamiento, ay, qué vestido tan ridículo. Yo que ella no me ponía nada. No va acorde a su edad, no va acorde a su figura, no va acorde a su cuerpo, no va acorde al evento. Pero ya estamos en nuestra mente trabajando mal. Dijo el Señor Jesús, Mateo capítulo 5, cuando un hombre ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Dios juzgará nuestros pensamientos. Es un Dios que todo lo ve,
todo lo oye, todo lo sabe. Que aun cuando nadie nos ve, allá en lo secreto que decimos aquí nadie nos ve, ahí está Dios viéndonos. Ahí está Dios viéndolo a usted y viéndome a mí. Los fraudes, las cosas sucias que hacemos a escondidas, los pensamientos que tramamos, Dios lo sabe. Las mentiras que echamos, las groserías, los improperios que salen de nuestra boca o que algunos no salen, pero se quedan aquí en la mente. Dios lo conoce. Así es que Dios es un Dios justo, incorruptible. A Dios no se le puede corromper. Con Dios, decimos aquí en México, no hay mordidas. Aquí con Dios no hay dinero de por medio. Quizás usted va a decir, bueno, entonces, ¿por qué la iglesia? Y empieza a mencionar iglesias, ¿verdad? Pide para... Déjeme decirle lo siguiente. A Dios no se le puede corromper con dinero. Dios no nos puede sacar del infierno con dinero. O meternos al cielo con dinero. Una falsa profetisa ahí, lo he mencionado varias veces, me tocó ver ese video. Una falsa profetisa que yo no sé cómo es posible que haya gente que lo crea. Dice, a punta de dólares te meto al cielo, decía esta mujer. Falsa profetisa. En otras palabras, dame dinero, yo me encargo de que entres al cielo. Dios no se puede corromper. A Dios no se le compra. Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca. Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. No se le puede corromper. Así es que en el juicio final tenemos un juez justo que no podemos engañar, no podemos comprar. El acusado, ¿quién es el acusado en este juicio? Usted y yo, o yo y usted, como quiera mencionarle. Nosotros, dice aquí donde leímos Apocalipsis capítulo 20, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Físicamente nacemos, cuando nacemos, yo nací el 18 de febrero de 1967, 54 años de edad hasta la fecha cumplidos. Bebito, nací físicamente. Pero espiritualmente, muerto. Y un día voy a morir físicamente. Hace 2 años casi estuve a punto de partir de este mundo. Pero aquí sigo todavía. Pero un día voy a partir. Y un día Dios me juzgará. Y Dios le juzgará a usted. A veces pensamos que la muerte es el final de todo. Ya murió, se acabó todo. Hay grupos religiosos que es lo que enseñan. Alguien muere, se acaba todo, polvo somos, al polvo volveremos, se acaba todo. Y nada por Dios, nuestra alma, nuestro espíritu serán juzgados por Dios. El cuerpo va a quedar ahí. César Delgado no es lo que usted ve aquí. Este es el cuerpo que utiliza César Delgado. Voy a morir físicamente, pero un día me presentaré ante Dios a darle cuentas. Y usted también. Todos los seres humanos
somos los acusados. ¿Por qué? Porque todos le hemos fallado a Dios. Está el pleito entre Dios, el juicio entre Dios y nosotros. Acusado, Dios nos acusa. Eres pecador. César Delgado me dijo, o me está diciendo, eres pecador. Y está diciendo su nombre. Juan, Pedro, María, como usted se llame. Pecadores. Dice Eclesiastés. El sabio Salomón dice en Eclesiastés 7:20. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra. Dice, es verdad que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre, y cuando habla de hombre se refiere al ser humano. No hay hombre ni mujer en esta tierra que nunca peque. Todos pecamos. Y como hemos mencionado, hemos cometido actos malos. Hemos dejado de hacer cosas buenas. Hemos actuado mal con el pensamiento, con las intenciones, con la envidia, por ejemplo, con las mentiras, con las groserías. Hemos pecado ante Dios. Pensamos que somos buenos porque hacemos las comparaciones, nos comparamos entre nosotros. Pues sí, yo tengo uno que otro pecadillo, pero no, mira, aquel. Y hasta mencionamos. Aquel que está allá, ¿lo ves? Sí, sí. Mira, él. Es esto y esto y esto. Y empezamos a mencionar cosas que ha hecho. Que roba, es estafador, sí, lo ves de corbata y todo, pero es un estafador, es un engañador, está robando, está defraudando. Es malo. Yo soy bueno. Aquel señor que está por allá, mira, él se droga. Aquel Nuestra regla para medirnos es Dios. Nuestra regla para medirnos es Dios. Es con quien deberíamos compararnos en cuanto a que si somos buenos o no. No podemos compararnos con Dios en cuanto a poder. No podemos compararnos a Dios en cuanto a sus cualidades, que es omnipresente. No podemos compararnos con Dios en cuanto a que Dios es omnisciente. Pero Dios dice, compárate conmigo en cuestión de santidad. Eres pecador, nos está diciendo Dios. Con quien debemos compararnos si somos buenos o malos es con Dios, no con los demás. Porque mire, aquí hay cosas en México, hacemos cosas en México que en otros países son malas. Y hay cosas malas de otros países que aquí en México son buenas. Es más, aquí mismo en México, en un estado usted puede decir una palabra y en otro estado es una grosería, es una ofensa. Algunos dicen, la verdad es relativa. Entre nosotros es relativo, pero con Dios no. Dios dice, ¿eres bueno o eres malo? Yo soy la regla a medir. Mídete conmigo en cuanto a santidad. Entonces, pensamos que somos buenos porque nos medimos con los demás. Hay gente tan cínica que dice, yo nunca he pecado. Eso se le llama cinismo. Es decir que Dios está mintiendo. Por eso digo que eso es cínico, es cinismo decir, yo nunca he pecado. Porque Dios dice, todos los hombres han pecado. Así es que el acusado, usted y yo, la evidencia, fíjese, Dios hasta nos presenta evidencia. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, los libros fueron abiertos y fueron juzgados los hombres de acuerdo a sus obras. Es decir, Dios tiene ahí, podríamos decir, anotado lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho. Cosas que hasta ni nos acordamos. Ahí Dios los tiene anotadas. Y Dios va a sacar la evidencia. Mira, aquí está. En tal fecha, 29 de agosto
2021, hiciste esto. No hiciste esto que tenías que haber hecho. Y nos va a sacar desde el día que nacimos hasta el día de nuestra muerte. Aquí están las evidencias. Por eso le digo que Dios es justo. Dios no acusa nada más por acusar. Hay cosas que hemos cometido, pecados que hemos cometido y no nos acordamos. Las evidencias. Y el veredicto es culpable. Porque dice ahí, los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veredicto, culpable. Usted y yo somos culpables, somos pecadores y la sentencia es el lago de fuego. Y le digo, no quiero asustarle, no es mi intención asustarle, no es mi intención meterle miedo y que se convierta a mi iglesia. Le recalco, le digo una y otra vez, mi iglesia no le puede salvar. Ninguna religión puede evitar que vayamos a ese juicio. Ninguna religión, ninguna iglesia puede evitar que seamos lanzados al lago de fuego. El asunto que usted lo crea o no lo crea, como hace rato le dije, a Dios no le importa. El lago de fuego existe. Hay gente que dice, una vez me tocó escuchar por la radio que alguien dijo, pues yo no creo ese asunto de la Biblia, y empezó ahí a difamar a la Biblia, la palabra de Dios. Si quiere creer es asunto de él, pero existe. Que va a encontrar a sus amigos para hacer fiestas, no va a haber fiestas. Dice la Biblia que es un lugar de lloro y crujir de dientes. El Señor Jesús en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pone un ejemplo de una persona que fue a un lugar llamado Hades, el infierno. Y aquí donde acabamos de leer dice que el Hades fue lanzado al lago de fuego, es decir, el lago de fuego es peor que lo que el Señor Jesús nos relató. Y es más o menos así, mire, cuando una persona comete un delito y es acusado, lo llevan a una cárcel provisional, en lo que se realiza el juicio. Lo están procesando. Y luego viene el juicio, y luego el juez da el veredicto, culpable o inocente. Cuando es culpable, ya lo pasan de, aquí en México, en algunos penales, lo pasa de procesados a sentenciados. ¿Ya? Y más o menos es lo siguiente, cuando usted y yo muramos, vamos a un lugar que la Biblia llama infierno. Será lloro y crujir de dientes en espera, esperando que llegue el juicio final. Muere usted, muero yo, nuestra alma va al infierno, esperando el juicio final para ser lanzado al lago de fuego. Y aquí al parecer el agua de fuego es algo peor todavía. Sentencia, culpable, lago de fuego. A este juicio. Porque cuando a veces dicen culpable, bueno, dice el abogado, bueno, vamos a apelar. No hay apelación. No se pospone la sentencia. Culpable, lago de fuego. Solamente hay una manera en la cual usted y yo podemos evitarlo. Una manera. Y es acogiéndonos a una amnistía, a un indulto. Hay ciertos juicios en los cuales, entendiendo la gravedad del asunto, se busca a un tercero como mediador. Es decir, están estas dos personas en disputa.
en este caso Dios y nosotros, usted y yo. Y entra un tercero en medio, un mediador. Hay juicios en los cuales entra un mediador para empezar a arreglar, empezar a negociar, le llaman a algunos otros. Empiezan a negociar. O también antes de que llegue el juicio, las personas, el juez les dice, pues arréglense entre ustedes, ¿verdad? Cuando hay un pleito entre dos personas. Y si no se arreglan, pues vamos a juicio. Corruptos donde hay dinero, ya se, aunque sea culpable, bueno, con el dinero pues, se acabó. Hay un mediador, un tercero, que nos evita ir al juicio final. Y ese tercero se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús no fue el formador de una religión. Quítese de la idea, por favor. Quitémonos de la idea de que Jesús vino a formar una religión. No vino Jesús a formar una religión. Jesús vino como mediador, a arreglar el problema entre nosotros y Dios. Por eso dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios, fíjese, Dios siendo justo, siendo verdadero, siendo santo, en su amor permitió y envió a su Hijo para que viniera a mediar, a negociar, si quiere llamarle usted, si lo entiende, lo entendemos mejor, a negociar entre Dios y nosotros. Y no es con dinero. Él vino a negociar entre usted. Dios envió a su mediador, a Jesús. El Señor Jesús es nuestro mediador. El Señor Jesús es nuestro mediador. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador. La justicia de Dios clama porque se pague por los delitos que hemos cometido. Pero Jesús se ofreció como el mediador, ofreciendo su sangre para que no vayamos a la condenación eterna. Es un indulto, es la amnistía que Dios nos ofrece. Un indulto es una medida especial que la autoridad da para una persona que ha sido condenada por un delito que cometió, se le perdone. Eso es un indulto. ¿Sí? Cometiste un delito, pero como cuando por ejemplo, en los Estados Unidos, que en algunos lugares tienen la pena de muerte, y tengo entendido, yo no soy experto en jurisprudencia, pero tengo entendido que cuando alguien ya va a la pena de muerte, indulta, ya no vas a morir. La amnistía es un perdón que se le da, un perdón excepcional para algunos presos o para algunas personas que cometieron algún delito. Una amnistía. Así es que la única manera de evitar el juicio final es por la amnistía y la mediación que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. No hay otra. No es religión. Yo no le estoy diciendo la iglesia fulana. Es por eso que Jesús es el único mediador. Por eso dice la Biblia, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra rescate es pagar el precio. Pagar el precio.
Dios, en su amor, permitió el rescate de Jesús como mediador. No hay otra. No hay otra, amigo, hermano, no hay otra. Solo Jesús nos puede evitar ir al juicio final. Pero de ese indulto, esa mediación solamente está disponible mientras usted y yo tengamos vida física. Mientras tengamos vida física, cuando morimos, ya no se puede. Que no nos engañen, no se deje engañar, que después de muerto, haciendo tal o cuales ritos, va a pasar su alma de tal lugar a tal lugar al cielo. No, 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 la Biblia no enseña eso. La amnistía, el indulto, la mediación de Jesús solamente es mientras usted y yo estamos con vida. Es una mediación gratuita, no le cuesta nada, porque el precio ya fue pagado. Cuando el Señor Jesús estaba todo golpeado, su rostro desfigurado, todo destrozado, y cuando estaba en la cruz y cargando nuestros pecados, y Él dio la última frase, consumado es. Él gritó con todas sus fuerzas, las fuerzas que tenía, consumado es. En ese momento estaba diciendo, el precio está pagado. La mediación, el indulto, la amnistía está lista. Solo falta que usted y yo la recibamos. Y esa amnistía es gratuita. No nos cuesta nada. Es instantánea. En este instante usted puede obtenerla. Y es eterna. O sea, es para siempre. No se pierde ni se acaba. Y esa amnistía se recibe. Yo cometí tal delito. Sí, sí lo reconozco. Yo soy culpable. Y merezco la cárcel. Merezco que me ejecuten dependiendo la justicia que se aplique. Yo lo reconozco. Pero, por favor, denme esa amnistía. Denme ese indulto. Y es lo que tenemos que hacer con Jesús. Señor Jesús, indúltame. Señor Jesús, dame tu amnistía. Una pequeña oración. Y decirle al Señor Jesús, perdóname porque te he ofendido. Perdóname porque soy un pecador y merezco ir al lago de fuego. Perdóname y sálvame. Gracias porque tomaste mi lugar en la cruz y eres mi mediador. Gracias porque diste tu sangre para perdonarme. En el nombre de Cristo. Amén. Con esa sencilla oración, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice la iglesia bautista. Usted puede ir a una iglesia bautista, como se llame, pero mientras usted no tome esa amnistía de Jesús, usted va a ir a la condenación eterna. Mientras no la tome, mientras no le diga a Jesús, Jesús, dame tu amnistía, dame tu perdón. Hoy en este momento, ¿le gustaría a usted que Jesús le diera su amnistía? ¿Le gustaría que Jesús le perdonara sus pecados? Yo le invito a que en este momento cierre sus ojos y haga una oración. O ahí en su mente, si no puede cerrar sus ojos, ahí en su mente dígale al Señor Jesús,
Jesús, Señor Jesús, yo soy un pecador y merezco ir al juicio final, al juicio del gran trono blanco. Merezco ir al infierno. Te pido que me perdones. Señor Jesús, perdóname y dame de tu indulto. Gracias porque diste tu sangre por mí. Perdóname y sálvame. Desde hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, usted que ya recibió a Jesús en su corazón, la gente está yéndose al infierno. Y a veces decimos que descanse en paz. Ya es tiempo de que en nuestra vida renunciemos a las cosas dañinas que hay y una vida para servirle a Él. Cuando hay un fuego en un edificio, en una casa, y los integrantes de ese, o la gente que está habitando en ese lugar, no se ha dado cuenta que está ese incendio, y usted pasa, o pasa otra persona y ve el incendio, y no avisa, no da la alerta, no les grita, ¡hey, se está quemando la casa! Y la gente muere. ¿Qué pasaría? Pueden acusarnos de negligencia, ¿no es cierto? O queda en nuestra mente, yo pude salvarles y no lo hice. ¿Sabe qué? Es lo mismo que pasa con la gente. La gente está yéndose al infierno y los cristianos jugando a ser cristianos, jugando a la iglesia, viviendo vidas. Estamos viviendo vidas mediocres. Ya es tiempo, hermano. El juicio final viene. Quizás nosotros decimos, ya le hice, pero hay gente que todavía no. Ya es tiempo de servirle al Señor. Vamos a terminar hoy en esta mañana con una oración. Y le invito en el nombre de Jesús a que nos entreguemos más para servirle. Señor, gracias te damos por ese día que nos has dado. Bendícenos, Señor. Bendice, Padre, a la gente que nos está escuchando, que nos escuchará, que tu palabra pueda correr. Y, Señor, que más personas puedan evadir este juicio final a través de Jesús, porque no hay otro. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, gracias por su tiempo. Nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Si el Señor lo permite, nos da vida, aquí nos veremos. Y comparta la palabra. La gente tiene que escuchar sobre el juicio final. Es real, es verdadero. Ahorita el COVID está destrozando vidas, familias, sociedad. Quizá le toque un familiar de usted o mío. Compartamos la palabra. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.